tardes para todos. Un saludo, un abrazo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos todo el honor, toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, hoy y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén. Los saludamos con mucha alegría, esperando que la gracia, la paz y el amor de Dios les esté acompañando todos los días de sus vidas y que vuestra fe, como la de nosotros, esté aumentando cada día más y más a través de las Sagradas Escrituras, a través de todas las experiencias que Él nos permite vivir y tener, para que nuestro corazón sea firme en su voluntad. Hoy iniciamos nuevamente un servicio de alabanza, de oración, un servicio de oración, en el cual buscamos acercarnos a Él. Por medio de la oración buscamos acercarnos a nuestro Dios, y a través de la lectura bíblica buscamos la palabra de Dios. A través de la lectura bíblica buscamos el mensaje que desde lo alto viene para nuestras vidas, para nuestros corazones. Así que iniciamos celebrando, como cada 8 días, esa salvación por gracia, porque recordemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que vamos a adorar y exaltar a nuestro Dios, presentémoslo con mucha gratitud, buscando la presencia gloriosa del Espíritu Santo en nosotros. Como dice Hechos capítulo 15, versículos 7 y 8. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Amén y amén. El Espíritu de Dios en medio de nosotros. ¿De quiénes? De los creyentes. El Espíritu Santo en medio del pueblo escogido por Dios y para Dios. Que en Cristo Jesús hemos sido redimidos, hemos sido limpiados, hemos sido transformados para una nueva vida. Así que presentémosle ahora mismo nuestra gratitud a Dios y digámosle: Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, queremos presentarnos delante de ti con mucha alabanza y con mucha gratitud, con mucha sumisión y humillación, doblando nuestras rodillas ante ti, soberano Dios, porque solo tú eres Dios y solo tú eres santo, santo, santo. Queremos llegar delante de ti, Señor, con todo ruego, con toda oración y súplica, doblegando nuestra vida, Señor, delante de ti para adorarte primero que todo, Señor, para reconocerte como el único Dios que eres, Señor, porque tú y solo tú eres Dios, y para darte las gracias por nuestras vidas, Señor, porque tú nos creaste, tú nos formaste, nos diste vida, Señor. Tú colocaste en nosotros un espíritu, bendito Dios, y tú colocaste en nosotros el querer como el hacer para venir delante de ti, bendito Padre. Nos has llamado, nos has escogido, nos has separado para ti, bendito Dios. Nos conoces a nosotros, a cada uno, por nuestros propios nombres y nos has llamado, bendito Padre. Nos has traído delante de ti con lazos de amor. Queremos darte las gracias, Padre, por permitirnos esta tarde venir delante de tu trono celestial. Y darte las gracias por escucharnos, Señor. Sabemos que siempre lo haces, bendito Rey. Y queremos darte las gracias por recibirnos, Señor, por atendernos, bendito Dios. Es por gracia y misericordia que así lo haces, bendito Dios. Porque sabes que no tenemos ningún presente para entregarte, nada para presentarte delante de ti, Señor, más que nuestro corazón y nuestra vida, que ha sido limpiada y purificada en la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Así que el sacrificio santo de tu Hijo, la misma persona de Jesucristo, interceda por nosotros delante de ti, Padre bueno, para adorarte, para exaltarte, Señor, y para suplicarte que nos permita, Señor, cada día más y más conocer de ti, conocer tu palabra, conocer el propósito para el cual tú nos tienes aún en esta vida, Señor, en este siglo. Porque escrito está, Señor, que nosotros, aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos, en el cual reina por siempre y para siempre Jesucristo, nuestro Señor. Así, Dios Todopoderoso, que te damos gracias por la palabra que nos enseñas, por la sabiduría que nos das, por todo lo que nos entregas, Señor, cada vez que venimos delante de ti.
Tu misericordia es grande, bendito Señor, y aunque no lo merecemos, tú siempre nos das ese refrigerio, ese alimento celestial. Gracias, Padre del cielo, porque siempre escuchas nuestras oraciones y te damos la gratitud también, Señor, por aquellas personas que ya han recibido una respuesta de ti, amado Señor, que ya has tomado su caso y sus vidas, Señor, para sanación, para liberación y también para salvación. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras propias vidas, en nuestras familias, donde tu palabra, Señor, se está predicando y se está enseñando y más personas la están recibiendo. Gloria a ti por siempre, porque eres tú, Señor, quien ha permitido tales cosas. Eres tú quien ha propiciado todo para que así suceda, bendito Dios. Así que te damos gracias, Dios del cielo. Asimismo, Señor, venimos delante de ti arrepentidos, porque hemos comprendido, somos conscientes de nuestra transgresión, de la maldad de nuestro corazón, de la corrupción de nuestra mente. Hemos pecado contra el cielo y contra ti, haciendo muchas, demasiadas cosas malas, bendito Dios. Por eso te rogamos, te suplicamos, bendito Dios, te imploramos, soberano Rey, que por favor, bendito Padre, nos laves y nos limpies en la sangre de Jesucristo y nos perdones todos nuestros pecados conscientes e inconscientes, los pecados ocultos y los pecados declarados y visibles. Tú conoces todo, lo más profundo de nuestro corazón. Quita de nosotros toda aquella doblez de espíritu, mi Señor. Quita todo aquello, Señor, que nos invita a aparentar una espiritualidad cuando no lo somos. Queremos ser verdaderamente creyentes, amado Señor. Ayúdanos para que podamos resistir al maligno, Señor, y dar testimonio de tu grandeza entre nosotros, amado Señor. Ayúdanos, Señor, a abandonar definitivamente todo aquello que no es de tu palabra, como los rituales, todas esas tradiciones, Señor, que han contaminado la vida de muchas personas, incluyéndonos a nosotros, bendito Dios. Te suplicamos que nos des fuerzas para apartarnos de los malos hábitos, para dejar esos malos hábitos que impiden, Señor, el fluir de tu Espíritu en nosotros, amado Señor. Perdona, Señor, la resistencia de nuestro corazón y ten piedad de todos nosotros. Ilumínanos, Señor, como dice la Escritura, Señor, allí en Hechos 15, versículos 7 y 8, Señor, que tú nos escogiste en medio de los gentiles y nos diste el don de la fe para creer en ti, bendito Señor Jesucristo. Y como testimonio, Señor, nos has dado el Espíritu Santo. Que tu Santo Espíritu esté entre nosotros gobernándonos, guiándonos, dirigiéndonos, no solo en esta oración, porque así lo pedimos, que nos acompañes de principio a fin, Señor, en este servicio, bendito Dios, que ofrecemos a ti. Pero también, Señor, en nuestras vidas, en el día a día, en la forma que vivimos en nuestras casas, esté presente el Espíritu Santo. En nuestra manera de pensar, esté gobernando el Espíritu Santo nuestra vida, nuestro propio espíritu. En la manera de vivir en la sociedad, estés tu Espíritu Santo guiándonos y dirigiéndonos, enseñándonos a obedecer, bendito Padre. Oh Espíritu Santo, desciende con poder sobre todos y cada uno de nosotros que a esta hora nos congregamos. Y te suplicamos, Dios eterno, que nos dé sabiduría para que en la lectura bíblica del día de hoy haya mucha comprensión y una decisión verdadera por aplicar tu palabra, Señor, para obedecerla, para hacer la vida en nuestras propias vidas, amado Señor. Así, Dios Todopoderoso, te lo pedimos, te lo suplicamos. Y así te lo imploramos, Señor, a través de la misma música, Señor. Ven, ven, Espíritu Santo. Todo sea para la gloria y alabanza de tu santo nombre en Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Espíritu Santo, yo te amo. Tú estás presente en la ternura. Me das la paz,
me das la luz, eres dulce miel en mi amargura. Espíritu Santo, yo te amo, mensajero eterno, sol y guía. Eres quien da felicidad, bálsamo que cura mis heridas. Espíritu Santo, ven a mí, por favor, ahora ven a mí. Bórrame el pecado que te impide entrar, quítame el orgullo y tanta vanidad, límpiame de todo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí, por favor, ahora ven a mí. Contigo yo siento a Dios dentro de mí, tú lo llenas todo para ser feliz, límpiame de todo, ven a mí. Espíritu Santo, tú eres real, me consuelas, me arrullas, me mimas, mi claridad, mi libertad, llena con poder todos mis días. Espíritu Santo, tú eres real, tú transformas y amas, das vida, intercesor ante el Señor, tú la voz de aliento en mi agonía. Espíritu Santo, ven a mí, por favor, ahora ven a mí. Bórrame el pecado que te impide entrar, quítame el orgullo y tanta vanidad, límpiame de todo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí, por favor, ahora ven a mí. Contigo yo siento a Dios dentro de mí, tú lo llenas todo para ser feliz, límpiame de todo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí.
siento a Dios dentro de mí. Tú lo llenas todo para ser feliz. Límpiame de todo. Ven a mí. Ven a Así es, por favor, Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a nuestras vidas, a nuestros corazones, bendito, poderoso, soberano Dios. Solo así, a través tuyo, Señor, podremos comprender las Sagradas Escrituras. Solo con tu presencia, tu soberanía y tu dominio en nosotros, sobre nuestra vida y nuestro espíritu, Señor, tendremos la forma de obedecerte, de seguirte, de servirte, mi Señor. Por favor, Dios, que tu santa presencia esta tarde sobreabunde entre nosotros y desde la lectura de tu palabra y durante toda la enseñanza, Señor, tengamos tu presencia, tu acompañamiento y tu dirección. No permita, Señor, que nada del maligno toque este momento tan importante para nosotros por estar delante de ti, sino que tú, bendito Dios, gobiernanos de principio a fin y solo tu soberanía en nosotros prevalezca. Así te lo pedimos, Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, ha llegado el momento de la palabra de Dios, la lectura de las Sagradas Escrituras. El momento más importante, lo decimos repetidamente y es bueno recordarlo. En cada reunión cristiana lo más importante es la lectura y la meditación, la explicación de la santa palabra de Dios, para allí, a través de ella, poder llenar nuestros corazones de sabiduría y entendimiento y poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que los invito, les animo para que nos ubiquemos en las Sagradas Escrituras, busque allí su Biblia, Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 15. Hoy tenemos como tema, el título del día de hoy es Nuestra fe está sustentada en las Sagradas Escrituras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 12. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y por Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Amén y amén. Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Este pasaje nos cuenta y es muy conocido
en la iglesia cristiana se conoce como el Concilio de Jerusalén. El primer concilio que hubo en la iglesia fue en Jerusalén. Esto fue más o menos en el año 50 después de Cristo. Es decir, en el año 50 de nuestra era, más o menos unos 17 años después de que Cristo Jesús, terminando su ministerio en la tierra, murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, ascendiendo al reino de los cielos. Después de esto, entonces, más o menos 17 años, se da en Jerusalén este concilio, esta reunión, para tratar unos temas específicos y puntuales que estaban afectando a la iglesia. ¿Y qué era lo que estaba pasando en la iglesia? Habían diferencias, ¿por qué? Recordemos que el apóstol Pablo, que fue enviado a los gentiles, por donde quiera que él iba, enseñaba el evangelio de Jesucristo. Y enseñaba a todas las personas que la salvación es por gracia y que no es por obras. Que la salvación es un regalo de Dios y que para tener esa salvación no tenemos que hacer absolutamente nada distinto a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que pagó por nuestros pecados. Y esto generaba grandes dificultades, tanto para él y todos los que lo acompañaban en el ministerio, como para los nuevos creyentes. Porque Pablo, sabemos todo lo que sufrió. Sufrió persecuciones, fue encarcelado, fue azotado, fue apedreado. Y él sufría todo esto por causa de mantener firme la enseñanza del Evangelio de la verdad. Y entre toda la gente que se oponía a él, principalmente estaban los judíos, los judaizantes, aquellos israelitas que nunca creyeron al mensaje de Jesucristo, a la salvación por gracia. Y entonces estos eran los que lo mandaban, lo perseguían, lo mandaban a azotar, lo mandaban a apedrear, consentían de que buscaran la muerte de Pablo, porque intentaron matarlo muchas veces. Y estos se oponían directamente a cualquier enseñanza que viniese de los labios del apóstol Pablo. Pero también había otro grupo que se oponía directamente a la enseñanza. Y en este grupo estaban incluidos algunos judíos, fariseos, que habían creído al Evangelio. Es decir, creían verdaderamente que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y creían que su sacrificio era válido delante del Padre para perdón de los pecados. Pero ellos insistían en que para la salvación era necesario la obra de Jesucristo más la obra de la ley, las obras de la ley. Y esto Pablo lo cuestionaba completa y directamente, lo hacía de frente. Y esto se da principalmente en Galacia. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, cuando leemos esta hermosa carta nos damos cuenta que Pablo confronta a los recién convertidos y les dice: ¿a ustedes quién los ha fascinado tan fácilmente para volverse otra vez a los ritos, a la ley, después de que se les ha enseñado la salvación por gracia? Y era porque había unos judaizantes que estaban devolviéndoles o devolviendo la fe de estas personas, llevándolos nuevamente a las tradiciones de este pueblo. Y allí estaban un grupo de personas que entonces confrontaban y digamos, alegaban con Pablo, discutían, contendían con Pablo acerca de esta situación. Entonces, en todo este marco que nos enseñan las Sagradas Escrituras, se decide entonces acudir a los primeros apóstoles, a los primeros discípulos de Jesucristo. Es decir, a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Principalmente iban delante de Pedro y los demás discípulos que estaban allí. Entre ellos también estaba Santiago.
Y es que van delante de ellos porque ellos que vivieron directamente en la presencia de Jesucristo durante más de 3 años o 3 años en el ministerio, conocían exactamente cómo debían aplicar la palabra de Dios para ese tiempo. Vamos nosotros entonces también a encontrar que como en aquel tiempo, también en este hay dificultades. Hay dificultades para los que buscamos enseñar la palabra de Dios por gracia de Dios, tratamos de hacerlo. Y cómo hay oposición, pero seguimos firme en lo que el Señor nos ha entregado. Pero también hay dificultad para aquellos recién convertidos que apenas están llegando a conocer las Sagradas Escrituras. Y vemos allí que esas personas que vienen, muchos de ellos quieren aceptar el Evangelio, pero también quieren venir y traer con ellos las tradiciones. Quieren también traer con ellos a la congregación, a la iglesia donde nos congregamos, las diferentes comunidades, iglesias cristianas me refiero. Quieren traer a estos lugares también las tradiciones y que buscan que se haga una especie de fusión. Es decir, que se tenga la palabra de Dios, pero que también se tengan los rituales, principalmente aquellos que vienen de la religión popular. Y es allí donde nosotros debemos de tener la firmeza y a través de las Sagradas Escrituras mostrar que no es posible y no es válido delante de los ojos de Dios. Entonces es allí que todos van a Jerusalén. Dice que a Pablo y Bernabé los encamina a la iglesia y ellos se vienen. Y es interesante porque se vienen y por todo lugar por donde pasa van contando las maravillas, todo lo que Dios ha hecho para la conversión de los gentiles. Y esto le agrada mucho a las iglesias por las que pasan y van contando todo lo que el Señor está haciendo. Llegan a Jerusalén y allí entonces empieza lo que conocemos como el concilio. Y entonces dicen el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y es algo que nosotros debemos comprender a la luz de las Sagradas Escrituras. Si Pablo, Bernabé y aún aquellos discípulos que estaban en dudas y aún aquellos que creían pero también buscaban traer los ritos y obligarlos a cumplir la ley de Moisés para salvación, como ellos buscaron la fuente principal que tenían en aquellos momentos, que eran los apóstoles que todavía estaban con ellos, de igual manera nosotros, ante cualquier duda, ante cualquier cuestionamiento, ante cualquier razonamiento, debemos sencillamente dejar todo y buscar avanzar a las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque nuestra fe está sustentada en las Sagradas Escrituras. Por ende es allí donde debemos recurrir. Y el Espíritu Santo, que fue dado a los creyentes, que nos fue dado a todos, entonces nos iluminará y nos guiará para seguir encaminados siempre en el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Entonces aquello que dicen estos hombres que venían de Judea, que enseñaban que era necesario que se circuncidaran para salvación, es algo que no podía aceptar la iglesia en aquel tiempo, mucho menos nosotros en este. Entonces, como Pablo y Bernabé, versículo 2, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos recurren, repito, a la base. Nosotros debemos recurrir a los principios bíblicos, a la enseñanza bíblica. Hoy no tenemos una autoridad distinta ni superior a Dios que se manifiesta en nosotros a través de las Sagradas Escrituras, exclusivamente a través de las Sagradas Escrituras. Y esto es una garantía para nosotros. Esto es una garantía, ¿por qué? Porque nos permite tener la certeza que lo que allí dice viene de Dios y que no hay necesidad
de atender otras enseñanzas. Pensemos en algo. Si Dios no nos hubiese dejado escrita la palabra como la tenemos hoy, y si no se hubiera cerrado el canon, porque el canon ya está cerrado, no hay nuevas revelaciones. Lo hemos explicado en otras oportunidades, también es bueno repetirlo. Aquellos que dicen que Dios les habló, que Dios les mostró, que Dios se les manifestó en sueño, no les creamos. Busquemos las Sagradas Escrituras y allí encontraremos la revelación, la iluminación de lo que necesitamos para nuestra fe. Y si Dios, repito, retomando el ejemplo, si Dios no hubiese dejado el canon cerrado y todavía estuviéramos esperando la iluminación de personas para que Dios les hablase a través de ángeles, a través de sueños, a través de una visión, ¿a quién le habríamos de creer? Estaríamos verdaderamente muy enredados porque este diría una cosa y aquel diría otra, como sucede entre ellos mismos, los que dicen todavía tener revelaciones. Se contradicen y contradicen, ¿qué es lo peor? Contradicen la palabra de Dios. Nosotros tenemos las Sagradas Escrituras y por eso a ellos, a las Sagradas Escrituras, a todos los textos bíblicos, es que debemos de venir. Dice la palabra de Dios que cuando llegaron a Jerusalén, versículo 4, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Es decir, cuando llegaron, Pablo y Bernabé contaron lo mismo que hicieron por todo el camino, ahora delante de la iglesia en Jerusalén, cuentan todo lo que Dios hizo a través de ellos por los gentiles. Y es muy bonito y muy interesante, porque ellos están mostrando la gloria de Dios. Ellos le están dando, y como debe ser, toda la gloria y la alabanza a Dios. No como sucede en estos tiempos. Que muchos empiezan a hablar es de ellos, de lo que ellos hicieron, de lo que ellos vivieron. Mire, Pablo tenía historias por contar de cómo fue apedreado, de cómo fue expulsado, cómo fue encarcelado, cómo fue golpeado. Pero no, él da la gloria de Dios y dice, todo lo que sucedió fue para la gloria de Dios y por obra de Dios, para que los gentiles creyesen al Evangelio. Y esto molesta mucho a los fariseos. Y de los fariseos que habían creído, porque eso es lo que encontramos en el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, creían en el Evangelio, pero no lo entendían por completo. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es decir, lo que se había tratado allí en Galacia, allí con los Gálatas, ahora está el tema en la mesa delante de los apóstoles de Jesucristo. Y están diciendo, es necesario que los nuevos discípulos, que los nuevos seguidores, que todos los recién convertidos se circunciden y cumplan la ley de Moisés. ¿Para qué? Para ser salvos. Nuevamente, buscando hacer una fusión. ¿Y con esto qué se consigue? Cuando una persona viene de la religión y recibe y escucha la palabra de Dios y quiere de las dos hacer una nueva creencia, lo que está es fundando una nueva religión. Porque eso son las religiones, la fusión de los pensamientos de los hombres. Juntar todas las ideas de los hombres y mirar qué es lo que tenemos y qué es lo que creemos cada uno de nosotros, lo juntamos y con eso vivimos nuestra fe. Pero no es lo que agrada a Dios. Dios nos dejó su palabra para que la creamos, no para que la cuestionemos, no para que la armonicemos como nosotros queramos, no para que le anexemos o le quitemos aquello que nos guste o que no nos guste. No, es porque por fe creemos que es la palabra de Dios y nos sujetamos a ella en su buena voluntad. Entonces se reunieron los apóstoles y ancianos para conocer de este asunto y después de mucha discusión, es decir, después de que tantas y tantas personas estaban hablando, después de que había tanta confrontación o tanta contienda, habla Pedro.
¿Y qué es lo que dice? Miremos, versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces dice: señores, varones, es lo que les dice Pedro, varones hermanos, ustedes ya saben, Pedro ya les había contado lo que había sucedido en la casa de Cornelio, allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Cómo Pedro, un israelita de nacimiento, es invitado por el mismo Dios a comer animales que para el pueblo judío les era prohibido. Para ellos era contaminarse si tocaban incluso uno de esos animales. Y Dios en una visión le muestra y le dice: Pedro, mata y come. Y él dice: Señor, nunca he comido nada inmundo. Y después de 3 veces, el Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado, a lo que yo he purificado. Y de ahí viene entonces la visión para que vaya a la casa de Cornelio, un gentil. Los israelitas no podían entrar, no entraban a la casa de un extranjero. Era para ellos abominación. Y ahora él entendía que esa visión le estaba diciendo que cuando que venían unos hombres a invitarlo a ir a la casa de Cornelio, que fuera, porque Dios tenía allí algo por hacer. Y eso es lo que les está refiriendo. Ustedes ya les conté cómo yo fui a esa casa y cómo Dios, por medio de mis labios, les enseñó la palabra de Dios. A través de lo que el Señor nos ha enseñado, se lo pude transmitir a ellos y ellos creyeron. Y se les confirmó de que esto venía de Dios porque en ellos también llegó y también recibieron el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los creyentes. El Espíritu Santo viene sobre todos nosotros los que creemos en Jesucristo. Si creemos en Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo entre nosotros. Entonces lo que está diciendo Pedro es: ¿quién hizo la obra? Porque él dice claramente: quien escogió a estos gentiles fue Dios, no fue Pedro. Quien escogió a los gentiles para que creyeran al Evangelio no fue Pablo ni Bernabé, fue Dios. Quien nos escogió a nosotros como gentiles para entender, para comprender y para creer el Evangelio, no fuimos nosotros mismos ni alguien de esta tierra, sino de la soberanía de Dios que ha venido a nosotros. Dios nos escogió para que lo recibiéramos. Y lo que está diciendo es: si a ellos Dios no les dijo que tenían que circuncidarse antes para que creyeran el Evangelio o para ser parte de la iglesia, si vino el Espíritu Santo que confirmó la palabra en ellos, sin ellos hacer ningún ritual, ¿por qué nosotros se lo vamos a poner a ellos? Eso es lo bonito y lo hermoso de este pasaje bíblico. Que Dios no nos está pidiendo absolutamente nada que hagamos para recibir el Espíritu Santo. Que no tenemos que hacer nada distinto a creer que Jesucristo pagó por nuestros pecados para vida eterna. Que la salvación es un regalo. Porque es que se nos dificulta a nosotros, las personas, creer que no tenemos que hacer nada para ir al reino de los cielos, que es gratuito. Entonces nos afanamos por hacer rituales, por hacer cosas. ¿Y sabe qué quiere Dios de ustedes y de nosotros? Lo contrario que hace la ley en la persona. ¿Qué es lo que hace la ley? Si yo cumplo la ley, ¿qué hago? Es que yo fui capaz de vencer el pecado. Entonces mi orgullo se crece, mi egocentrismo y se va a envanecer más. Entonces yo tengo derechos, ¿cierto? Eso es lo que hace cuando creemos que por la ley merecemos algo. Pero Dios quiere que nosotros le reconozcamos a Él como el único Dios verdadero que tuvo misericordia de nosotros, que dobleguemos nuestra cerviz delante de Él, que verdaderamente tengamos un arrepentimiento de pecado, que haya en nosotros un verdadero arrepentimiento, que confesemos nuestras transgresiones. Entonces, en vez de enaltecernos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a humillar delante de Dios. Si queremos hacer algo es humillémonos delante de Dios, roguémosle, clamémoslo, supliquémosle
perdón por nuestros pecados. Si estamos haciendo esto, el Espíritu de Dios está confirmando en nosotros su santa palabra. El Espíritu Santo que vino sobre Pedro, sobre Juan y sobre todos los apóstoles está entre nosotros. Dice el versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. No hay diferencia. Ellos, porque la iglesia cristiana empieza con un grupo de judíos, y eso no lo podemos olvidar. Ese grupo de judíos recibió la palabra de Dios y recibió el Espíritu Santo. Nosotros como gentiles recibimos la palabra de Dios y recibimos el Espíritu Santo y no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Delante de Dios estamos en las mismas condiciones. Todos nosotros como ellos pecadores y todos nosotros como ellos nosotros redimidos por la sangre de Jesús. Entonces hubo un gran silencio porque Pedro les dice, ¿por qué tientan a Dios? ¿Ustedes por qué quieren ponerle cargas a las personas que ni nosotros mismos, ni nuestros padres hemos cumplido? No las podemos llevar, entonces, ¿por qué vamos a tratar de imponérsela a otras personas? Es decir, no le impongamos a los nuevos creyentes a hacer cosas distintas, ni nada que es innecesario. Solamente creer y buscar a Dios a través de la oración y las Escrituras todos los días de nuestra vida. Es lo que debemos hacer. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, miremos. Primero hablaron todas aquellas personas que insistían en que los nuevos creyentes debían de obedecer la ley de Moisés y circuncidarse. Entre ellos los fariseos que eran creyentes pero que aún estaban obligando a las personas a obedecer la ley de Moisés. Después de que ellos hablaron, habla Pedro y cuenta, testificando a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, cómo Dios confirmó en los gentiles también el Evangelio. Y ahora habla Pablo y Bernabé y hacen un recuento también de todas las maravillas y las cosas que Dios ha hecho en medio de los gentiles. Es decir, hay suficiente evidencia para entender, para que ellos entendieran que la salvación es un regalo de Dios y que Dios no nos pide hacer grandes cosas, ni cosas grandes ni pequeñas, solo que creamos en Él. Por eso nuestra oración es, Señor mío y Dios mío, creo, pero auméntame la fe. Ayúdame, Señor, a que la fe en ti crezca más y más en mi corazón, en mi ser, que yo tenga una fe verdadera. Porque esto es lo que hace que la iglesia de Jesucristo crea. Entonces se desmorona toda esa interpretación equivocada que tenían los fariseos que habían creído en el Evangelio. No hay necesidad de fusionar nada, no hay necesidad de adicionarle nada al Evangelio que es para salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y para este tiempo nosotros igual, no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer rituales, no tenemos que hacer procesiones. Nosotros no tenemos que ir a pagar promesas a santuarios que son hechas por hombres. No tenemos absolutamente que cumplir con ninguno de la ley, con nada de los mandamientos de la ley para salvación. Porque vamos a ver más adelante que viene otro y habla, y es Jacobo. Este Jacobo acá es el hermano del Señor, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que escribió la carta de Santiago. Santiago y Jacobo en la Biblia es la misma persona, es decir, es la misma traducción. En el versículo 13 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es decir, ya es evidente, ya es claro que la salvación es por gracia. Y ya es evidente cómo Dios tomó entre los gentiles gentes para su pueblo. Es decir, ya todo está
bastante claro. Es decir, la misma palabra que es para los judíos es para los gentiles. En este tiempo sabemos que son muy poquitos los judíos que hacen parte de la iglesia cristiana. Pero ese pequeño grupo que hay, ellos comprendieron, como el mismo Pablo les dijo en Gálatas 2, versículos 15 y 16. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto le está diciendo un judío, nosotros judíos de nacimiento, y que no somos pecadores entre los gentiles, es decir, las abominaciones que los israelitas evitaban hacer, sí lo hacían los gentiles, pero tanto ellos que no las hacían o que evitaban hacerlas, por lo menos en público, que no las hacían, y aquellos gentiles que sí las hacían y públicamente, están en las mismas condiciones y que nadie es justificado por las obras de la ley, sino que somos justificados porque hemos creído en Jesucristo. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Y que nadie es justificado por las obras de la ley, hace un énfasis grande el apóstol. Y entonces, ¿qué sucede al final de todo esto? Al final, el mismo Santiago que venía hablando, dice, por lo cual yo juzgo, versículo 19, ahí mismo Hechos 15, versículos 19 al 21, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Santiago dice, yo juzgo, es decir, esto es lo que yo determino o lo que yo creo que se debe de hacer. Lo que yo juzgo es conforme a todo el entendimiento, esto es lo que debemos hacer, es lo que está diciendo Santiago. Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, es decir, que no se les impongan cargas, que no se les moleste porque porque no hacen algo que los judíos hacen conforme a la ley de Moisés. No los inquietemos, hay que ayudarles a que crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios sin estarle poniendo las cargas de las que hablaba el apóstol Pedro, de las que habló anteriormente en los versículos que leímos. Y entonces dice, sino que se les escriba que se aparten, y aquí hay algo que es muy importante en la interpretación que debemos de tener, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ellos le están diciendo que se aparten de eso. Y ojo, ellos, los judaizantes, los fariseos que habían creído y aquellas personas que los querían obligar a que se circuncidaran, los estaban llamando a hacer algo de la ley, ¿cierto? Aquí Santiago le está diciendo, mire, por testimonio y para no molestar, para no inquietar, para no incomodar, porque realmente lo que busca este pasaje en la enseñanza es no incomoden a los judíos. Si los judíos dicen, miren, nosotros no podemos comer comer carne sacrificada a los ídolos, ¿qué sucedía? Todos los pueblos gentiles, los pueblos paganos, sacrificaban a sus dioses animales. Entonces, después de que los sacrificaban y derramaban su sangre, los ofrecían en un holocausto, luego esos animales muertos los vendían a las carnicerías y allí estos los vendían a la gente y los consumían. Entonces, para el judío esto era algo totalmente terrible. Entonces, ¿qué le está diciendo Santiago? Mire, escribámosles, díganles que no hagan ellos. ¿Para qué? Para que no molesten, para que no se alteren los judíos por esta situación. De hecho, Pablo ya había explicado en la carta a los Corintios y les decía, mire, que nadie los cuestione por cuestiones de alimento. El que coma, coma para el Señor, y el que no coma, no coma para el Señor. Es decir, él ya les había explicado
les había dicho, todo es cuestión de conciencia. Entonces les dice, si ustedes van a la carnicería, no pregunten si el animal fue sacrificado a ídolos o no. Compren lo que necesiten y consúmalo. Pero si el carnicero les dice, esta carne que le voy a vender es sacrificada a los ídolos, absténganse de consumirla por cuestión de conciencia, es decir, para que los otros creyentes no se incomoden por esta situación. Y porque usted sabe que eso fue sacrificado a ídolos y usted no comparte nada de eso. A eso se refiere este pasaje. Lo mismo que dice, que se aparten de fornicación. También en aquel tiempo, como sucede hoy en nuestra sociedad tristemente, había mucha distorsión de las relaciones entre parejas. Es decir, era muy fácil ver allí cómo hombres casados se unían, se juntaban a otras mujeres casadas, incluso dentro de su propia familia. Y esto es gran abominación. Entonces, ustedes por testimonio de que ahora son cristianos, no participen de esas obras. Pero todo esto que les está diciendo Santiago es no para salvación. No hagan esto para que puedan ser salvos, sino ustedes que ya entienden y conocen que la salvación es un regalo de Dios, ahora vivan de una manera agradable a Dios. Y vivan de una manera agradable a las demás personas, es decir, que ustedes no sean tropiezo para las demás personas. ¿Qué tal un cristiano como cada uno de nosotros andando en borracheras, en pleitos y en contiendas? Eso no está bien delante de los ojos de Dios y no está bien delante de la comunidad. ¿Y qué van a decir? Este es el cristiano, este es el que enseña o el que busca enseñarnos la palabra de Dios. Es por causa de esto. Para no generar esa discordia, eviten hacer esto. Pero queda claro que la salvación es un regalo de Dios, que somos justificados por la fe en Jesucristo y que la vida que debemos de llevar de aquí en adelante nosotros es para testificar la gratitud que debemos a nuestro Dios, haciendo de nuestra vida un tributo para nuestro Dios, viviendo de acuerdo a lo que Dios nos manda. Repito, no para salvación, pero sí para testificar la grandeza de Dios. Entonces podemos ir concluyendo que para vivir en nuestra fe cristiana no necesitamos adicionarle nada absolutamente a lo que dice la palabra de Dios. La suprema autoridad, la Biblia es nuestra suprema autoridad. Y le creemos a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Dios soberano sobre todas las cosas nos dio su santa palabra como autoridad para nuestras vidas y la obedecemos. Segundo, aquellas personas que quieren venir a la comunidad y buscan que fusionemos la fe cristiana con las tradiciones de una religión u otra, debemos enseñarle a través de las Sagradas Escrituras por qué no se debe hacer y por qué no lo podemos hacer nosotros. Esto lo hacemos, gracias a Dios, por la presencia del Espíritu Santo, llevando a estas personas con mucho amor hacia la verdad, sin negarles nada de la verdad, porque hay predicadores que dicen, no, para que la persona no se moleste, yo no le voy a decir tal como dice la palabra de Dios, no se lo voy a enseñar o no se la voy a declarar, no, la decimos tal como está en el amor de Jesucristo, pero tal como está redactada la Biblia. Y será el Espíritu Santo quien convenza a esa persona de pecado, no nosotros, será el Espíritu de Dios. Tercero, el testimonio es muy importante. El testimonio de nosotros, los creyentes, los cristianos, debe estar debe ir adelante de nosotros. Antes que nuestras palabras, debe estar nuestro testimonio de vida. Porque a través del testimonio, muchas personas van a aceptar que les hablemos de Jesucristo. Pero si nos mantenemos en discordias, en contiendas y así en desórdenes de vida, mucho menos qué tal nosotros, Dios nos ayude para que nos guarde de caer en fornicación, en adulterio. Todos son pecados, pero estos tienen consecuencias muy graves dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Y que Dios nos libre para que nuestro testimonio no vaya a dañar a nadie,
sino que nuestro testimonio sea lo que Dios utilice para que otras personas conozcan el Evangelio. Así que recordemos, ante cualquier duda, y esta es la cuarta conclusión, ante cualquier duda, tenemos que tener claro que nuestra fe está sustentada en las Sagradas Escrituras. Amén y amén. Padre del cielo, Dios bueno y poderoso, grande, fuerte e invencible Señor, queremos darte las gracias, muchas gracias Dios por la enseñanza de este día, bendito Rey. Sabemos que en este mundo hay muchos contradictores y sabemos Dios que en sí mismo nosotros somos muy débiles, bendito Dios. Somos incapaces de mantenernos firmes. Te rogamos, te lo imploramos Señor que nos dé la fortaleza y la sabiduría para permanecer fieles a la enseñanza bíblica, para rechazar, para no aceptar Señor cualquier filosofía de hombres, cualquier estratagema de hombres, como dice tu santa palabra, que quiera convencernos, Señor, para que nos apartemos de la verdad del Evangelio. Nuestra fe hoy es, Señor, conforme a las Sagradas Escrituras, que somos justificados por la fe en Jesucristo y que no necesitamos cumplir ninguna de las obras de la ley para salvación. Así Dios Todopoderoso, que te suplicamos que nos ayudes para tener claro este mensaje, esta enseñanza, este principio bíblico en nuestros corazones y de esta manera, bendito Dios, poder ayudar a otros a comprenderlo. Que así como Pablo y Bernabé iban felices, Señor, porque habían visto cuántas personas entre los gentiles habían recibido el mensaje. Y esto sucedió, Dios, porque tú lo quisiste, tú llamaste a estas personas. Asimismo, Dios, oramos para que muchas personas que nos están escuchando esta tarde también reciban el Evangelio para la gloria de tu nombre. Y que también, Señor, podamos entre nosotros, Señor, ver cómo tú estás obrando, Señor, en este pequeño redil. No para vanagloria nuestra, sino para que tú seas glorificado, bendito Padre. Ayúdanos, Dios, para que el testimonio de nuestra vida sea coherente con tu palabra y que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Y que conforme a la gracia que tú nos has dado, bendito Padre, vivamos. Que comprendamos, Señor, que nuestro lugar no es para enaltecernos ni para llenarnos de orgullo y vanagloria, sino por el contrario, para doblar nuestras rodillas y nuestra cerviz y postrarnos delante de ti, Señor, reconociendo que sin ti nada somos. Que nuestra vida, Señor, en nuestra naturaleza caída somos pecadores, pero que por la obra de Jesucristo hemos sido limpiados. Gracias, Dios Todopoderoso, por nosotros, por nuestra salvación. Y gracias por las personas que creerán a este mensaje, bendito Padre, y tú los salvarás. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre, bendito Rey, soberano y glorioso Señor. Asimismo, Padre Dios del cielo, queremos unirnos a la gratitud de aquellas personas que han recibido respuesta a sus peticiones, que hoy comprenden que tú has atendido, Señor, el clamor que ellos han elevado, Señor, delante de ti. Y ahora están saliendo de las angustias, de las aflicciones en las que se encontraban, bendito Dios. Te oramos por ellos, Señor, para que la gloria siempre te la den a ti y que asimismo sus vidas tengan la transformación que tú esperas en cada uno de nosotros, para que ellos también crean al Evangelio de Jesucristo, crean en ti, tú los salves, bendito Señor. Asimismo, Dios, ponemos en tus manos las peticiones de cada persona que estamos acá reunidos, Señor. Todas las personas que nos escuchan o que nos escucharán más tarde, Señor, a través de esta enseñanza. Bendito Padre, escucha el clamor de sus corazones, bendice sus casas, sus hogares. Dios, por favor, ayúdanos. Ten misericordia de nuestros hogares, líbranos de toda tentación, líbranos del maligno, bendito Señor. Y danos, Señor, sabiduría para permanecer delante de ti. Aquellos que necesitan un empleo, un mejor empleo, bendíceles, Señor, dale sabiduría para tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Asimismo, Señor, quienes tienen problemas con sus hijos por desobediencia, ayúdales, Padre. Solo tú puedes cambiar esos espíritus de rebeldía, Señor, echándolos fuera, bendito Padre.
y dándoles un espíritu por el cual se sometan a ti y a sus mismos padres, bendito Dios. Dios eterno y todopoderoso, gracias por esta tarde, Señor, que nos has regalado. A ti, Dios eterno, soberano Rey, sea todo el honor y toda la gloria, hoy, siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos terminando dándole gracias a Dios por la enseñanza que nos ha regalado esta semana. Les invitamos para que sigamos leyendo las Sagradas Escrituras, para que profundicemos más en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, y leyendo Hechos de los Apóstoles 15 también leamos la carta a los Gálatas, que tiene que ver el texto y el contexto entre sí, y vamos a comprender mucho más. Y orémosle al Señor para que nuestra fe sea sincera delante de Él, que sea verdadera. Así que, si Dios a bien lo permite, dentro de 8 días nos encontramos. Que toda esta semana esté llena de la presencia del Señor, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23. Y recuerden, esta es la profesión de fe que hacemos, esto es lo que creemos, que cada uno de nosotros lo tengamos claro. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado y con los labios se confiesa para salvación. Dios les bendiga. Feliz semana. Amén. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo